El partido del PRD perdió el registro local en 15 estados del país después de que este mismo no lograra la cantidad de votos mínimo establecida por parte del Instituto Nacional Electoral para que justamente se mantuviera como partido en estas entidades que le voy a mencionar a posterior. Y es que, a ver, hay que recordar que el INE establece un marco bastante claro en el cual se dice que si la cantidad de votos adquirida en una elección no son de un determinado porcentaje, los partidos tendrían que desaparecer porque entonces no están siendo representativos a la población, ya que pues muy poca cantidad de gente está votando por ellos. Y el PRD básicamente va por ese camino. El registro que perdió no perdió el registro nacional, pero sí perdió el registro en 15 localidades de los estados. Y justamente estas son las siguientes, que es ahí lo que en primera instancia es algo que yo les había comentado que iba a pasar. ¿Y por qué les dije que iba a pasar? Muy simple. Los datos que se están generando a la actualidad nos indica que el PRD en próximas elecciones estará muy difícil de que mantenga el registro nacional, porque pues la población no confía en ese partido, sobre todo porque se decía de izquierda y se terminó juntando con derecha y con el PRI. Entonces, bueno, de juntar izquierda con derecha, eso pues es totalmente irracional, porque los puntos de vista, los criterios son totalmente diferentes. Entonces ahí es donde se dieron cuenta la población mexicana pues la distorsión que existe del perredismo, y entonces por eso es que se ha venido abajo, además de que no ha dado resultados en las entidades en las cuales gobierna, como es el caso de Michoacán, que lo gobernó Silvana Aureoles, el perredista Silvana Aureoles, que dejó una deuda gigantesca, si no estoy equivocado, 12,000 millones de pesos, dejó al Estado en quiebra técnica. Esto significa que no tiene recursos para concluir el año, y dejó también, se dio a conocer por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que hay dinero que no se sabe dónde quedó por un monto de 19,000 millones de pesos. Entonces, todo esto ha hecho que el PRD pierda fuerza, y pierda muy rápido esa misma fuerza, como le ocurrió al mismo PRI. Y las entidades en las cuales le tocó perder al PRD fue justamente Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. Estas regiones fueron las que les dijo el Instituto Nacional Electoral pues fuera de aquí, porque pues no consiguieron los votos necesarios. Y abajo justamente tenemos los porcentajes de votación adquiridos en las elecciones pasadas. Ahora, ¿cuál fue la justificación que se lanzó por parte del PRD? Ellos dicen que pues bueno, este no es el fin, no es el ocaso del PRD, pero están señalando que sí, perdieron los registros estatales pues en determinadas localidades, pero ellos señalan de que no es el registro nacional. Y sí, perdieron registro en determinadas localidades, pero no el nacional. El detalle es que ya van a perder el nacional, porque ¿cómo van a competir en la siguiente elección? Considerando que ni siquiera en los estados, 15 estados del país, pues ya le dijeron, oigan, pues no los queremos, sinceramente. Estaría muy difícil que, incluso atendiendo a las cifras que se generaron en la anterior votación, se puedan tener mejores datos para pues las siguientes elecciones. Yo lo veo muy difícil, porque la decadencia, según las gráficas que he podido ver y también la información que se ha venido liberando, podemos ver la decadencia tanto en el partido del PRD como el partido del PRI, que aunque pues el que tiene digamos mayor decadencia en la actualidad es el PRD, porque es un partido que no era un partido fuerte anteriormente, y pues con el paso del tiempo se fue debilitando aún más, porque sus representantes políticos pues no eran lo que decían ser. Entonces eso también generó un poco de movimiento en la población, y le dijeron, no, pues creo que tú no vas de acuerdo con los principios que argumentas, que sustentas, ¿no? Como es lo que ocurrió con la coalición de Va por México, o Sí por México, como le quieran llamar, en donde participa PRI, PAN, PRD, y es que tú no puedes juntar dos mundos: el mundo de la izquierda, que es el PRD, y el mundo de la derecha, que es justamente el PAN. ¿Por qué? Porque las ideas se contradicen unas a otras. O sea, tú no, una persona de izquierda va a tener ideas muy diferentes de una de derecha de cómo impulsar un país, porque cada uno tiene criterios diferentes, percepciones de vista diferentes, pero muy muy diferentes, hay un abismo. Y el hecho de que se juntaran demuestran que el PRD no tiene principios, no tiene una ideología como tal, ni el PAN tiene una ideología como tal, ni el PRD tiene una ideología como tal. Entonces todo esto hizo que pues se perdieran ese pequeño, vamos a decir, esperanza que tiene la población este partido. Y lo vimos también de que gran parte de su militancia se está yendo de estos partidos hacia otros. ¿Por qué? Porque les menciono, la población mexicana no se siente representada en ese partido. Lo más probable es que en las siguientes elecciones
los veamos caer. Y si no los vemos caer, van a estar casi casi al filo. Es por eso también que el PRD se fue en coalición con el PRI y con el PAN. No porque le interesen los mexicanos. La razón por la cual se fue en coalición con estos partidos es porque necesitaba un empuje por parte de sus aliados mediante los operadores locales de determinadas entidades de estos partidos. ¿Para qué? Para impulsarle los votos hacia este grupo político, de esa forma no desaparecieran y pues seguir obteniendo recursos para luego reinvertirlo en compra de votos, para demás cosas, lo que ya conocemos perfectamente, que es una de las razones por las cuales el PAN, el PRI y el PRD quisieron señalar como inconstitucional la revocación de mandato, porque saben que eso llegan al cargo sería mediante fraude, y entonces la gente iba a estar tan molestos con ello que los 3 años los iban a retirar del cargo. Es por eso que quieren hacer inconstitucional la figura de revocación de mandato, y eso también la gente se ha dado cuenta. Entonces todo esto ha hecho que este partido oposición pues diga adiós, o sea, que se desaparezca, porque los criterios con los cuales manejan su política son muy distorsionados, no son los adecuados para, se supone, el posicionamiento político que tienen que tener. Y habrá personas que me van a decir, no, es que ellos se juntaron por el bien común de México. A ver, señores, vamos a dejar cosas muy bien claras. ¿Ustedes piensan que la coalición PRI, PAN, PRD tiene algún sentido cuando su principal impulsor, que es Claudio X González, la semana pasada amenazó a los mexicanos diciéndoles que iba a generar una lista en las cuales los que apoyaron por acción o omisión al actual gobierno pues se los iba a cargar? ¿Ustedes piensan que eso significa cambio? Porque el que mueve a la coalición de oposición de estos tres partidos opositores es justamente Claudio X González y Gustavo de Hoyos, los que manejan la Coparmex, este grupo empresarial que también participa en justamente defraudación fiscal, que participa justamente en la evasión de impuestos, que participa en lavado de dinero. No digo que todos, pero sí personas bastante cuestionadas, entre ellos Claudio X González, en donde su organización Mexicanos contra la Corrupción, si no mal recuerdo, pues se descubrió que gran parte del financiamiento que recibe se va en gasto administrativo y no en lo que se supone tiene que ser ejercido, lo cual implica que ahí lo que se está haciendo es justamente la evasión de pago de impuestos, bajo el argumento que ellos dicen es que yo estoy donando, pero al fin y al cabo ese dinero se reintegra con ese gasto administrativo, porque no se va a donde se supone tendría que ser mandado. Así de fácil están las cosas. Entonces, el panorama para la oposición es complicado porque en primera no tiene líderes, tiene payasos. Y pues se los dije, el ejemplo más claro es Claudio X González, que dice que vivimos en dictaduras, que dice un sinfín de tonterías, pero lo ves al siguiente día generando listas negras para ir en contra de sus adversarios. Pues bueno, ahí es donde nos damos cuenta quiénes son los verdaderos locos, quiénes son las verdaderas personas sin sentidos o payasos que dicen que les interesa la democracia, pero al mismo tiempo dicen que se van a cargar a todos los que apoyaron al actual gobierno. Imagínense que pues, por tener un posicionamiento político se van a ir en contra de ti. Así de lamentable es una situación por parte de la oposición, y por eso también que les digo, estos partidos, las decisiones que han tomado sus líderes no son las correctas, por eso los han posicionado muy pero muy mal. Entonces no les sorprenda que pues en el futuro bastante cercano el PRD ahora sí diga hasta luego. Y aquí tenemos un mapa justamente de lo que ya les comentaba, de las entidades en las cuales, bueno, de las localidades en las cuales el PRD dijo adiós porque no consiguió la cantidad de votos necesarias para que pues el Instituto Nacional Electoral dijera, bueno, sí se mantienen estas regiones, y ahora va hacia perder el nacional. Yo lo veo posible. En el caso del PRI, que muchas personas me han dicho que se va a perder el registro en las próximas elecciones, todo va a depender de cómo voten con relación a la reforma energética, a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si votan a favor, lo más probable es que no desaparezca. Si votan en contra, pues ahí nos daremos cuenta de que pues existe mayor posibilidad ahora sí que desaparezca. Lo que yo creo que va a pasar, porque incluso Alito Moreno ha tenido una postura bastante cuestionable para lo que anteriormente lo había dicho, en donde dice nosotros vamos a escuchar a lo que dice el presidente y no nos vamos a dejar manipular, después de que justamente el PAN le dijera al PRI de que pues si no votaban en contra pues no iban a ser ya los aliados, y entonces Alito Moreno salió a decirles a mí no me van a manipular. Ahí es donde ya vemos que la balanza está inclinando un poquito a favor del actual gobierno, y no porque el PRI haya cambiado, eso hay que dejarlo muy en claro, sino porque necesita redimirse entre comillas, para que la gente le dé confianza y entonces tomar un poco más de fuerza, porque ahorita está muy desgastado junto con el PRD. Y el PAN, pues bueno, sí está desgastado. Incluso hay que recordar que también las cifras nos indican que ese partido se la está viendo negras, porque su militancia se le está yendo así y no han adquirido pues mucha, que sean nuevos,
¿Por qué? Porque les digo, la gente no tiene mucha postura a favor de estos grupos, son muy pocos, pero al fin y al cabo, pues bueno, cada quien tiene sus posturas, tiene sus criterios, pero el día de hoy el PRD, pues creo que está a punto de decirle adiós a México, esperemos si sea el caso, porque bueno, un partido menos que se mantenga está excelente. De más, no me queda otra cosa que decir, la información se las voy a dejar en la descripción para que si no la puedan corroborar y checar, y también ustedes puedan investigar a posterior, y además me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nos veremos muy pronto. Muchas gracias por ver esto, hasta luego y adiós.